Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli de Univista TV, de Sin Filtro. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a hablar de Cuba. Sigue en el centro de la política de Washington. Díaz-Canel dice que la isla no está al borde del colapso, pero reconoce una situación dramática y admite contactos con Estados Unidos. Mientras tanto, Trump y Marco Rubio siguen aumentando la presión. Hoy quiero ir más allá de lo que dicen los comunicados. Tengo de invitado al autor de 90 millas, el señor José Luis González, a quien aprecio y voy a abusar de esta relación que hemos tenido por algún tiempo, porque él tiene contactos y acceso a personas en los círculos cercanos al presidente Donald Trump. Quiero comenzar por lo que estamos viendo y terminar preguntándole por lo que quizás todavía no estamos viendo. Así que ya sabe por dónde voy, señor José Luis. apelar, apelar a esas relaciones que usted tiene y ese conocimiento que no todos, y quiero compartir un poco con nuestra audiencia. Díaz-Canel está diciendo, es la primera pregunta, toda la verdad sobre cómo está Cuba. Bueno, no, Cuba está casi totalmente destruida. O sea, le falta de todo. No tiene electricidad, no tiene agua, no tiene dinero, no tiene economía, no tiene salud, no tiene educación, no tiene nada. Salud está, Cuba está en los últimos días de existencia. Pero obviamente, políticamente, esta gente que está todavía en la administración, el régimen, pues tienen un ego muy grande y no quieren dar sus brazos a torcer. Entonces, no quieren admitir la situación que tienen, la situación que están. En realidad, los Estados Unidos lo está tratando a ellos en mi opinión, demasiada cortesía. Ellos no trataron a mucha gente que trató de escaparse de Cuba con la misma cortesía que se merecían y muchos de ellos están en el fondo del mar. ¿Ok? ¿Y por Así qué que por qué esa cortesía? ¿Por qué cree, si Trump siempre ha tenido, y sé que en Mar-a-Lago, donde usted ha estado en varias oportunidades, tiene ese círculo y lo mantiene, ¿por qué esa política de ser, no sé si suave es la palabra, señor González? no, no es suave, es firme, pero no es suave. En realidad, estoy hablando del presidente Donald Trump, es una persona, la verdad, que es único en la historia del mundo. Si te pones a analizar, date cuenta que lo han tratado lo han amenazado ahora. Últimamente amenazaron a su hijo, que lo iban a asesinar. Y a él lo han amenazado y lo trataron de asesinar ya 3 veces. Y todavía sigue él con su método de operación que es honestidad, integridad y sigue dando, tú sabes, las lecciones a todo el mundo. Por eso yo creo que él sí va a tomar acción, pero él lo va a hacer a su forma, cuando él quiera, en su manera. Y por eso es que vemos un día Canel hablando en esta entrevista de Folia de Sao Paulo, hablando tanto ahora, es decir, él está confiado en que no van a hacer nada o realmente cree que puede estar contando en que conociendo la personalidad de Donald Trump va a ser inesperado. Yo creo que él está soñando y no se ha despertado todavía. Yo creo que cuando venga el momento que ya este régimen de los Estados Unidos decida a terminar el régimen de Cuba en este momento para darle una oportunidad a todo ese pueblo cubano que ha sufrido tanto por tantos años en Cuba y algunos que no han sufrido que están aquí también a través del mundo entero. Ya es tiempo ya que ya cambie. Son 67 años los que han pasado. O sea, no son 2 o 3 años. Es increíble mira, es que lo que le pasó a Cuba fue una cosa que en realidad hasta hoy en día fue una sorpresa porque fue el primer régimen comunista de este hemisferio. Ahora fíjese, ¿qué significa que reconozca públicamente Canel contactos con Estados Unidos? ¿Quién está hablando con quién? En realidad, ellos son los que están tratando de comunicar, de arreglar un acuerdo que los ayude personalmente a ellos. Hay mucha gente que no tienen la situación económica que tiene un Raúl Castro o Canel mismo. Entonces, hay muchos que están, ¿saben?, en el nivel segundo de mando que no saben cómo van a poder resolver su situación, porque en Cuba lo más probable no se van a poder quedar porque han desarrollado a través de los años muchos enemigos
y el control de la humanidad va a ser muy difícil durante los primeros 5 a 10 años, porque desafortunadamente nosotros los cubanos tenemos un defecto, que no nos olvidamos muy fácil del daño que nos han hecho a nosotros. Y hay mucha gente que van a tomar acción por sí propio y eso es muy difícil controlar. Así que esa es una situación que va a ser bien difícil sufrir para ambos. Y yo no creo que los Estados Unidos va a tratar de oponerse a que alguien que perdió su hijo, perdió su padre, perdió su hermano, tome ningún tipo de acción contra una persona que fue totalmente injusto en lo que le hicieron a esa persona. ¿Usted cree, señor José Luis, que las conversaciones son para negociar o para transmitir condiciones? Es solamente para mantener en este momento la relación, la vía de comunicaciones abiertas. Eso es todo lo que están haciendo en este momento. No están ofreciendo términos, no están negociando términos, ni logística, ni nada. En realidad, Cuba está destruido. Lo único que tiene Cuba en este momento es la oportunidad de regresar con un régimen nuevo y lo que brinde Cuba es la isla que es preciosa, ¿no? ¿Verdad? El mar. Fíjate que l- eh, si vamos a ver una estadística importantísima, 36% ha caído el turismo en Cuba en los últimos 3 años. 36%, que eso, Cuba vivía de eso, mucho, mucho de eso. Tú sabes, la gente localmente recibían su dinerito y entonces la gente de aquí mandaba dinerito para allá y entre esas dos cosas pues podían comprar ¿sabes? Una barra de pan, una docena de huevos, etcétera, etcétera. Esa es la situación y yo no creo que lo único que va a surgir, lo primero que va a hacer este país cuando entre a ese país va a ser a eliminar el sistema jurídico que existe hoy en día, el sistema militar que existe hoy en día y el sistema económico que existe, ¿entiendes? Las compañías estas que son unos fraudes. Así es. Fíjese una cosa, ¿usted cree, porque Díaz Canel aseguraba que la isla no tiene otra alternativa que resistir, pero resistir hasta cuándo? Con toda la debacle en los servicios, en el sistema, en toda la ruina, responsabilidad del régimen, ¿hasta cuándo cree personalmente José Luis González que pueda resistir el régimen? No, ya el régimen no puede resistir más. El régimen está viviendo. Fíjate que hace poco México le mandó un buque lleno de petróleo, de gratis, ¿me entiendes? Entonces, ¿y para dónde fue el buque ese? ¿Para dónde fue el petróleo? No fue para las Para- masas para- de Cuba. ¿Para quién fue? Para ellos convierten 40% de ese buque de petróleo en divisa. ¿Para qué? Para ellos, para comérselo ellos, vivir ellos, mantener su vida de ellos como tiene que ser. Lo demás no sé dónde lo meten, pero yo sé que mucho de eso se lo roban. Y eso, están así, están de mes en mes, de mes en mes. Tú sabes, y a mí me da una lástima increíble con el país, porque es que es increíble que se haya permitido que los presidentes de los Estados Unidos anteriores, empezando por Bush, ¿ok? Y después Obama y Clinton y Biden, es un descaro lo que han dejado pasar a través de los siglos. Y es increíble que hay fotografía y que el presidente Obama fue a Cuba a sentarse a ver un juego de pelota con los Castro, con ese régimen. Eso no tiene perdón. Entonces, somos culpables. Los americanos, norteamericanos, los cubanos que estamos aquí, también somos culpables por la situación que se ha vivido los últimos 67 años. Ahora fíjese, antes de pasar al tema más personal, ¿no? Lo que se dice muy cerca de Trump. Díaz Canel habla de la posibilidad de ser asesinado o secuestrado. Usted ya mencionó por allí una amenaza que le hace Irán a Byron Trump. 10 millones está ofreciendo por su cabeza, como lo han hecho, también usted lo refirió perfectamente, sobre la persona del mandatario estadounidense. Pero bueno, cuando Díaz Canel dice esto que pudiera ser asesinado o secuestrado, después de escucharlo, ¿por qué un gobernante de este tipo, de este calibre, introduce públicamente en los actuales momentos, cuando Cuba es el próximo, por qué lo introduce en semejante escenario? Yo creo que él está tratando de crear para el beneficio de él, ¿no verdad? Una situación como la que está explicando él. Sabe que él está
se supone que alguien lo esté tratando de asesinar a él. No. Yo sé que el día que los americanos digan, ¿sabes? Marco Rubio entre y diga, de la orden, vamos, ya es tiempo. Él va a tener que recoger su maleta con muchos de ellos y arrancar. Y arrancar para... Él tiene su plan ya, él tiene su plan, tiene su casa, sus inversiones en el exterior. Él lo que no tiene es moral. Y imagínate tú, a no tener moral y honestidad y integridad, de que ¿qué tú puedes esperar de esa persona? No se puede esperar nada. Así que yo lo que dice él es que no se le puede prestar atención ninguna. Sí sabemos una cosa, que estamos en contacto con ellos. ¿Por qué? No por el régimen, por la gente de Cuba que necesita regresar a vivir como humanos y no inhumanos como lo están tratando hoy en día. Ahora sí, hablemos de las cercanías del presidente Trump. Yo sé que usted tiene un círculo de amigos muy cercano, que usted es muy modesto en esto, pero bueno, ya lo hice una vez, lo voy a hacer una segunda vez en esta entrevista, voy a apelar a ello. Cuando se cierran las puertas en ese pequeño entorno al que no tiene privilegio de estar mucha gente, Trump habla de Cuba, señor José Luis. Cuba está muy presente, el presidente Trump, muy presente. Y está muy presente con Marco Rubio. Y está muy presente con Pete Hegseth. Y está muy presente con el gabinete entero de los Estados Unidos. Porque se saben que ese es parte del plan que hay que ejecutar antes que termine Trump estos 4 años. ¿Qué ha escuchado usted en esos círculos que todavía no se conoce públicamente? Me encantaría que abriera su corazón y fuera un poquito chismoso para entender que todavía no conocemos públicamente sobre Cuba y ya se está hablando. Señor Marcano, me gustaría muchísimo ayudarlo en este aspecto, pero si lo hago en este momento, más nunca me dejan hablar con nadie, más nunca me votan. Entonces, no, lo único que le puedo decir a usted y al público es, tengan paciencia, tengan fe, no pierdan la fe en el presidente Trump y en este gabinete. El plan está ya hecho, el plan está hecho, decidido, ya está ya decidido. La única situación es cuándo, porque el timing es muy importante. Bueno, le agradezco la sinceridad, me hizo reír y me desarmó periodísticamente porque pensé que iba a soltarme algo, porque generalmente la gente hace alarde de su ego y no le importa lo que dice. Lo felicito y además habla muy bien de su formación. No voy a dejar de recomendarle, lo hablaremos al final de esta entrevista nuevamente, de este maravilloso libro que usted escribió, autor que ha hecho películas, 90 millas. Y hablaremos en los minutos finales de ello. Pero bueno, déjenme seguir escarbando a ver qué le puedo sacar a través de Univista TV al señor José Luis González. Bueno, ríase, relájese, a ver si podemos entender. Hay algo que me está diciendo que es maravilloso. El plan está hecho, está decidido, pero a veces lo ponemos en duda. Es como Venezuela, hay un plan trazado y entonces nos negamos. Yo no sé si vivimos el síndrome de Estocolmo, señor José Luis, o tantos años bajo una bota de estos desgobiernos, que alguien que está haciendo algo no le terminamos de creer porque no vemos acciones rápidamente. El problema es la sociedad, la cultura que vivimos hoy en día. Tú sabes, desafortunadamente todos estamos, mira, constantemente con uno de estos en la mano, ¿no? ¿Verdad? Y la información la creemos ahora, la respuesta la creemos ahora, ¿sabes? Los resultados los creemos ahora. Y la vida no es así. Desafortunadamente la vida no es así. Entonces, hay que tener uso de razón, hay que tener paciencia, inteligencia y ser honesto. Y no tratar de, ¿sabes?, de inflar el globo tampoco. Hay mucha gente que le gusta hablar mucho sin saber. Y eso está bien, que se disfruten. Mira, la prensa desafortunadamente a través de la última década ha perdido mucho, pero es increíble. Ya no se puede creer en la prensa, en ninguna de ellas. Ni en CNN, ni en ABC, ni CBS, ni nadie. Incluso Fox tampoco. No, es que no están, se están haciendo un daño increíble.
y no se dan cuenta que mientras más sigan diciendo cosas que no son reales o que no son honestas, ellos son los que van a pagar los platos rotos al final, nadie más. Señor José Luis, fíjese, y perdone la tutela, no decirle, sabe que nosotros los hispanos, en vez de, como los americanos, llamarlo por el apellido, cuando sentimos cercanía, lo llamamos por su nombre. Señor González, para que la gente no sienta que lo estoy respetando. Además, lo admiro y lo respeto mucho. Voy a aprovecharme a ver qué saco en esta entrevista de lo que se dice en estos ambientes en los que yo sé que usted tiene, se mueve. Se habla de negociación en ellos o del final definitivo del régimen. Sea sincero. El final, no hay negociaciones. Ya los términos están decididos por los Estados Unidos. Ellos no pueden imponer ningunos términos. Punto y aparte. Porque el exilio le cuesta, sobre todo al viejo exilio, le cuesta entender que realmente no van a dejar estas figuras que tanto daño le han hecho por casi 70 años. ¿Es por falta de información o por esta, como usted señala, que somos como parte de la sociedad, el problema en ese no entendimiento? Ese es el problema. El problema es que no se puede controlar a todo el mundo simultáneamente. Y entonces puede ser que se escape alguna situación o se escape alguna acción de alguien que no sea apoyada o dirigida por los Estados Unidos, porque hay mucha gente, por ejemplo, la familia de los hermanos al rescate que perdieron miembros de su familia. ¿Cómo tú puedes justificar eso? Y eso tú lo llevas en la sangre para el resto de tu vida. Eso no tuvo perdón, lo que hicieron, porque estaban desarmados. Eso no eran aviones armados de guerra ni nada, por favor. Y lo que le hicieron fue un crimen. ¿Qué más te puedo decir? Así es. Señor González, fíjese, Washington tiene interlocutores dentro del régimen cubano. No sé. Oh, muy bien. Siguiente pregunta, gracias. Hay gente del régimen tocando puertas en Estados Unidos, más allá del Cangrejo, más allá de estos que están relacionados con el apellido Castro, gente que no estamos viendo, que en los medios no podemos contar, que estén tocando la puerta y desesperadamente, como creo que pasó con Delcy y los hermanos Rodríguez, hasta el propio Diosdado, todos empezaron a negociar cuando empezó a ponerse la lupa sobre Venezuela. Le pongo el ejemplo porque ya estoy convencido a estas alturas, 8 meses después del 3 de enero, que muchos de ellos propiciaron el encuentro y trabajaron con la administración para que se concretara ese magnífico día 3 de enero en Venezuela. ¿Qué me dice? No, eso es fantástico lo que sucedió y fue coordinado y ejecutado y en realidad yo tengo mucha fe que lo de Cuba va a ser similar en muchos aspectos. Esto, hay funcionarios cubanos preguntando por garantías para una eventual transición. Pudiéramos hablar de militares que tocan la puerta y mira, yo te doy esta información, pero quiero salvar mi pellejo de alguna manera. No hay nada que ellos nos quieran vender que nosotros deseemos comprar. No hay nada. No hay nada que ellos digan o que nos puedan tratar de vender o decir que existe o no existe, que nosotros no sabemos ya. Acuérdate que 90 millas es una distancia muy corta. Y igual que han habido infiltrados comunistas de Cuba a los Estados Unidos, hay muchos infiltrados en Cuba que son de los Estados Unidos. ¿Me explico? No, Ellos no son vírgenes. no, sí, no, y esto es buenísimo porque me permite, y por eso me encanta conversar con usted, me permite aterrizar nuevamente, señor González. ¿Sabe por qué? Porque yo, como parte de esta sociedad, a veces me desespero y digo, ¿será que realmente? Porque escucho a muchos amigos cubanos, no, que yo no quiero una negociación, quiero que esto se acabe. Trato de explicarle y entender a mi gente venezolana, señores, primero que todo lo hizo, lo que está ocurriendo se lo debemos a Trump. No se lo debemos a ningún político, ni de los rojos, ni de los azules. Se lo debemos a una acción militar. Que lo hizo por los derechos humanos de nosotros. Eso es como parte de, pero no fue para que nosotros vivamos mejor, porque somos nosotros más chéveres que los cubanos. Aquí hay un plan y el tema del plan es cuidar la seguridad de este país, que es lo que le está y le ha ofrecido Donald Trump a sus votantes, a su gente
que confío en él para tenerlo en esta presidencia número 47. Pero bueno, llevándolo a eso, quiero preguntarle nuevamente, de Venezuela, ¿qué es lo que más a usted le gustó y qué es lo que le desagrada viendo pasar el tiempo? Porque es una operación, pero hay cosas imperfectas. Delcy Rodríguez haciendo lo que le da la gana, Diosdado también, pero entendemos que hay un tutelaje. ¿Qué es lo que le molesta que si tuviera el presidente Trump sentado al lado de él, oye, ten cuidado con esto, mira esta calle, presta atención a aquel lado? Entiende una cosa, de lo de Venezuela fue más que de Venezuela nada más. Acuérdate que los depósitos de petróleo de Venezuela son significantes y los Estados Unidos, Trump, muy inteligentemente, hizo sacar básicamente a China de los petróleos venezolanos. Ya China no tiene ningún mando o influencia sobre esa situación en Venezuela, que antes podía tener cierta influencia. Ya eso se eliminó. Era un punto muy importante que ganó el presidente Trump, que la mayoría de las personas no se dan cuenta. No solamente era por Venezuela, era estratégico a nivel mundial. Igual que hoy en día estamos hablando de Irán. Los depósitos de Irán de petróleo son equivalentes casi a los de Venezuela y la verdad que pues que está haciendo Trump. No importa lo que diga ese régimen eventualmente lo que va a llegar a un punto donde los Estados Unidos no aguanta más y va a tomar acción. Y cuando toma acción, lo siento mucho por los 90 millones de habitantes que hay allí, porque la mitad, puede ser que la mitad muera. ¿Existe una fecha mental en Washington para ver resultados? Tengan Trato paciencia. de subestimarlo, señor José Luis, pero veo que no puedo. Tengan paciencia. Tú verás que sí. Número uno, ten fe en Dios. Trump tiene mucha fe en Dios, para que sepas, ¿ok? Él es una persona cristiana y su esposa y todos sus hijos son personas admirables. Fíjate una cosa, te voy a hacer un punto para que te des cuenta de la calidad, porque mucha gente, no, que tú eres un trompista. No, yo no soy trompista. A Trump lo auditaron un montón de veces en Nueva York, lo trataron de crucificarlo, ¿no verdad? ¿Cuántos juicios tuvo él durante el año 22, 23, no? ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? Un poco, no me acuerdo, 3, 4. Y de todas las investigaciones que hicieron, ¿qué fue lo que le sacaron? Nada. Nada. Porque eso fue todo un fraude lo que le sacaron a él el pago que hizo al abogado para la muchacha. Eso fue un fraude. Nada más la statute of limitation, la estadística, la ley de hasta cuándo se podía hacer algo legalmente contra eso se derivó. Esa ley se quitó y el juez decidió que no, esa ley no valía y que iban para adelante de todas maneras. Fue un fraude. Y con todo y eso, nada. Y acuérdate una cosa, que durante las elecciones del 24, no sé si tú te recuerdas, yo hice una auditoría de Pensilvania, de los valores, toda la votancia en Pensilvania, Las y boletas. las boletas, y yo le mandé ese resultado de acuerdo a las instrucciones que yo recibí de Giuliani, se las mandé a Supreme Court. Y tengo un correo electrónico que no sé si te lo he enseñado, pero tengo un correo electrónico de los Supreme Court diciéndome muchas gracias y te llamaremos si te necesitamos para algo. Pero el fraude que había existido en esas elecciones fue increíble. Y hoy en día es cuando se están dando cuenta que sí, que las elecciones de Biden fueron un fraude total. ¿Me entiendes? Entonces, y con todo eso, no le han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque él vive una vida limpia. Él era billonario antes de cualquier tipo de política. Y cuando él corrió y ganó fue porque el pueblo se dio cuenta que eso es lo más importante que necesitaba este país en ese momento. Y hoy en día el pueblo está con él. Aunque mucha gente y la prensa quiere decir, no, que usted prometió que no iba a haber guerra. Él no creó esta guerra. Esta guerra hace 70 años que están dando. ¿No te acuerdas cuando cogieron la embajada americana cuando era el presidente Carter? ¿Y qué hicieron? Rehenes. ¿Cuántos rehenes tenían? Como 400 días tuvieron los rehenes.
Y enseguida que vino Reagan, pues soltaron a todos los rehenes. ¿No te acuerdas de eso? Entonces, te estoy explicando que es una persona de calidad. Va a ser uno en la historia del mundo, uno de los mejores presidentes que ha tenido los Estados Unidos. De eso no hay lugar a duda. Antes de hablar del libro 90 millas, quiero llevarlo a un tema que ha sido las últimas horas, porque tengo anotada la frase aquí en mi libretica: el plan está hecho, decidido. Me da mucha alegría y como soy un hombre también de fe, está decidido, porque yo necesito ver como venezolano caer a Cuba responsable, señor González, de la tragedia que nosotros también hemos vivido. Entonces necesito ver esa caída y la voy a disfrutar como si fuera un cubano de nacimiento de origen. Fíjese, Trump acaba de renovar hasta el 14 de septiembre, de cuando habla de esto que la gente no entiende, hasta el 14 de septiembre del 2027, la facultad sobre Cuba bajo el Trading with the Enemy Act. No, la determinación presidencial fue firmada el pasado 20 de agosto, pero no es una nueva ley, ni significa por sí sola una nueva sanción concreta, pero mantiene durante otro año la base jurídica para continuar determinadas restricciones implementadas mediante el Cuban Access Control Regulation. Es decir, hay más asfixia al régimen. Pueden estar diciendo que el cangrejo está hablando con nosotros, pueden decir que yo estoy distraído con lo de Irán, pero la realidad es que la administración, y no solo la figura del presidente, la administración está abocada a terminar con lo que es el tema Cuba. Ha aumentado la presión con una cantidad también de nuevas sanciones contra empresas vinculadas a la minería, metales y construcción. Esta es la lectura exacta, es decir, está jodido, perdone la grosería, señor González, pero vas a estar peor, ¿o no? No, tienes toda, exactamente, lo has descrito exactamente como es. ¿Okay? Está jodido, okay, no hay problema con la palabra, pero no hay lugar a duda que vamos por el camino correcto y todo va a mejorar. Lo único que hay veces que obstáculos se presentan que no se previeron porque no somos perfectos, somos imperfectos y cuando hay un problema que no se había estudiado, no se había detectado, no se había planeado y hay que entonces resolver en este momento, pues hay que actuar. ¿No, verdad? Y esa es la situación que existe en Venezuela. O sea, que no es una línea recta. Uno tiene que, tú sabes, ir corriendo por el beneficio de los venezolanos. Eso es lo más importante de todo, porque eso es lo que está haciendo Trump. El gran porcentaje del dinero que se vende de petróleo de Venezuela hoy en día va para el pueblo venezolano. No es para las compañías petroleras de aquí, ni para Trump. Ni para los bolsillos de Trump, ni de sus hijos, ni de sus nietos, sino, bueno, yo lo leí ayer también, de los 15.000 millones o 15 billones, como se dice aquí en Estados Unidos, la mitad está siendo administrada por Trump, no está en manos de los sinvergüenzas, entre ellos del Ciro Rodríguez. Fíjese, en los minutos que me quedan, no quiero irme sin hablar de su libro 90 Miles y después le dejo una pregunta para el final. Usted vivió un episodio de la historia que es importante, que ese exilio, como el de sus padres, el de muchos aquí en el sur de la Florida donde vivimos. Hábleme de ese libro que todavía está en Amazon y que lo pueden comprar. Si puede ser lo más breve posible, se lo pido. Se llama 90 millas 2.0, el libro. 90 Miles 2.0. Está escrito en inglés y en español, en ambos idiomas. Cuando lo compras, lo recibes en los dos idiomas automáticamente. Y también, si lo compras un audiobook, lo puedes comprar y también viene en inglés y en español. Lo hice en los dos idiomas para que el mundo entero pueda informarse sobre lo que pasó en esa época, que desafortunadamente fue una época difícil para los Estados Unidos, pero actuaron en lo mejor que pusieron bajo las circunstancias. Dos preguntas finales. ¿Cuán cercano es usted del presidente Trump para entender la pregunta que le he hecho que no me pudo responder? Y del círculo de Trump. No estoy bien, repite eso otra vez. Ok, paso para la próxima. El régimen cubano, y con esto sí finalizo. Llega 2027. ¿Quién cae primero, Díaz-Canel o el sistema? Oh, Canel. Bueno, ¿algo más que agregar, señor Joe? No, muchas gracias por estar aquí con usted. Se lo agradezco muchísimo. Le deseo mucha suerte en sus acciones y su programa. Si le puedo servir en algo, aquí me tiene para ayudarlo.
Yo lo sé, le agradezco su amistad, el cariño. Es rico visitar al señor González, pues la esposa le sirve una cerveza fría rica a uno. Es maravilloso. Eso Claro. siempre lo agradeceré. De las cosas bonitas que uno conserva en el corazón de las relaciones que uno va sembrando y creando aquí en Estados Unidos. Señor Joe, gracias por acompañarnos en la noche de hoy en Univista. Señores, yo quiero agradecerles. Esta es una entrevista que intenté subestimar al señor González, pero bueno, en la no respuesta hay respuestas. Así que si agudizamos un poco, entendemos, y me quedo con esta frase, la voy a enmarcar. Yo escribo muy feo. El plan está hecho, está decidido. Vamos a tener un poco de paciencia. Gracias por acompañarnos. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta el mejor conductor tiene un mal día. Nadie espera un accidente, pero cuando ocurre, la pérdida se siente. Sin protección, un pequeño instante puede convertirse en un gran problema. En Univista Insurance entendemos lo que está en juego. Con nosotros, tu tranquilidad se convierte en parte del camino. Como Maggi, asegúrate con los mejores. Univista Insurance, su mejor opción. El 30 de abril del 2025 solo había tierra y planos, además de un sueño nacido con la esperanza de transformar una comunidad. Un año después, ese sueño ya tiene forma. Cada pared levantada, cada paso dado, cada día de trabajo fue construido pensando en las familias de Allapattah, porque cuando una comunidad crece, crecemos todos. Hoy, Unicapro Allapattah representa mucho más que una nueva construcción. Representa acceso a la salud y un futuro más fuerte para quienes llaman a este vecindario su hogar. Y esto apenas comienza. Unicapital Allapattah, construyendo futuro para Miami.